Reanudamos la grabación. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su participación. Sabemos que este tema tiene muchísimo interés y bueno, pues agradecemos su inquietud y que bueno, en esta ocasión tengamos muy buen quórum. Precisamente esta webinar que estamos iniciando el día de hoy, 19 de junio del 2026, corresponde a los cambios de la norma ISO 19011 en su versión 2026, que es la nueva, recién salidita del horno casi. Nos va a acompañar el ingeniero Keila Soteldo y el ingeniero Oscar López como ponentes tanto de ATR como de KIM, consultores, que bueno, pues en esta ocasión nos van a brindar la ponencia. Voy a dar la voz a Oscar para que comiencen y bueno, muy importante a todos, al final haremos sesión de preguntas y respuestas, ayúdenos con eso para que se desarrolle el curso fluido y al final hacemos preguntas. Y en el chat sobre todo, ya ahí viendo, podemos ir abriendo micrófonos, pero recuerden que somos muchos, entonces denos oportunidad a que todos podamos participar y sobre todo ayúdenos en el chat. Comenzamos, Oscar, gracias. Sí, pues buenos días a todos y agradecer a Keila que estemos aquí en este webinar de un tema que es sumamente importante. No sé, eh, yo estoy cumpliendo 45 años auditando y empecé a los 25, 20 26 años hice mi primera auditoría, pero a lo que me refiero es qué ha pasado en estos 45 y pico de años. Pues todos los aprendizajes, aprende uno de errores durante las auditorías, de la falta de preparación, pero algo sustancial que, que tanto Keila y yo tenemos, ya nos conocemos hace algunos años con Keila algo que nos une a Keila y a mí, cuando fue la crisis del COVID, y hicimos un libro y dictamos webinars para hacer auditorías remotas, que ahora es el tema fuerte de la 19011. Y, y llegamos a construir y publicamos un libro de guía de cómo hacer auditorías remotas, porque la crisis del COVID no nos permitía estar desarrollando auditorías y aprendimos mucho a usar el Zoom. Yo personalmente aprendí mucho a usar el Zoom, a hacer webinars. Hicimos muchos webinars desde ese entonces, pero algo que siempre me he quedado yo, porque a mí me lo inculcó mi primer instructor de un curso de auditoría, que no había esta norma, ni siquiera la 10011, eran unas directrices en el ámbito nuclear. Fue el ingeniero Sergio Sánchez, de la Comisión Federal de Electricidad. Yo estaba en Pemex, él trabaja en CFE, nos unimos por las normas, aprobamos normas eléctricas a nivel nacional. Y me dijo, mira, chamaco, me caes bien, te voy a invitar a un curso de auditor nuclear, en el ámbito nuclear, porque él auditaba empresas para que fueran proveedores de Laguna Verde, Laguna Verde es una planta nuclear que tenemos funcionando a finales de los 70, 80, fuertemente. Eso ocurrió en 1980, ya sea el único auditor nuclear que había en América Latina, él era él. Y en ese entonces, yo no sé si después hubo más, pero me apasionó en el tema de auditor. Y me dijo, Oscar, yo quiero venderte hoy en lo que es el aseguramiento de la calidad, lo que es el ser auditor. Y yo digo, en un foro de INLAC, hace algunos 15 años estábamos ahí,
estaba Nigel Crowe, estaban gente de Estados Unidos, había gente de la ISO en ese foro de INLAC, acá en México, en una playa, creo que fue en Puerto Vallarta, como este año que se hizo allá, y, y entonces nos reunieron para decir el tema de auditoría. Entonces, la primera pregunta, y era un panel abierto y eran contestar preguntas, y la primera pregunta que yo era el facilitador de ese, el coordinador de ese panel, dijeron, ¿cómo sabes que una auditoría es buena? ¿Cómo sabes que la auditoría fue buena auditoría? Entonces, contestaron algunos, no, pues si se cumplieron los objetivos de auditoría, si se lograron los hallazgos pertinentes y, al final la respuesta en general y que me tocó tocarla, dar, dije, mira, cuando te agradecen la auditoría, oye, gracias por auditar. ¿Cuántas veces durante una auditoría, al término de esta o de una entrevista, de una etapa de una auditoría, te han dicho, oye, gracias por venirme a auditar? Me hiciste preguntas inteligentes, adecuadas, conforme. Me pediste información que debía yo presentar, que necesitaba yo presentar, que las evidencias, famosas evidencias de auditoría. Pero al fin y al cabo, lo más importante es que agradezcan tu pasión, que agradezcan tu entrega como auditor, que agradezcan tu pasión con lo que hace el trabajo. Y para hacer ese trabajo con pasión, te debes de preparar. Ya se ha perdido mucho. Yo siento que hacemos tantas auditorías. En la industria automotriz está prohibido hacer más de 20 días auditor al mes, o 18 15 no recuerdo ahorita la cifra, pero no puede estar auditando y auditando y auditando. La mente se cansa, el esfuerzo, porque es un esfuerzo grande. Entonces, ¿cómo aportar valor en la auditoría? Quiere decir que te preparaste bien. No la estás haciendo por hacer una auditoría y llenar un checklist, una lista de verificación. Estás haciendo una auditoría analítica con un esfuerzo. Si esas evidencias van dirigidas al sistema de gestión que estoy auditando, esta versión ya desde hace algún tiempo ya se dedica a cualquier tipo de auditoría en cualquier sistema de gestión, de calidad, de medio ambiente, de inocuidad alimentaria, de seguridad, salud en el trabajo, de petróleo y gas, que hay la 29.000, y de cualquier tipo de auditorías que hagan. Pero lo más importante es que la hagas con pasión, quiere decir que la preparaste exhaustivamente, te preparaste para realizar la auditoría, le vas a dedicar y a analizar el esfuerzo, no estás contestando mensajes en tu celular como auditor, como me ha ocurrido observar, que ya la gente como que lo ve como algo autónomo o automatizado, ya así como que contestan y preguntan, no, la pasión, que le pongan mucha pasión a su trabajo. Aquí ese ingeniero Sergio Sánchez que me dijo, Oscar, el auditor es la gente más observada en la auditoría y es el que es más evaluado de sus gestos, carácter, forma. Tienes que entregarte siempre desde que llegas a la empresa o de que si es remota o con cualquier tipo de auditoría. Se ve desde que haces una revisión documental si lo hiciste analíticamente o no, analizando qué es su sistema, cómo lo están gestionando. Desde ahí, desde la revisión documental, tu preparación es, siento que yo es clave. Y ya cuando termines tu auditoría, que te digan, gracias por venirme a auditar. Ese es lo que debemos buscar nosotros como auditores. Pues vamos a presentar la siguiente slide. Tú le haces los cambios, mire. Lo tengo yo.
Ah, bueno. Sí, Ajá, ok. Bueno, déjame entonces, vamos a empezar con nuestra eh, información sobre los cambios de la 19.011-2026. Y algo que es importante, Oscar, que nos estás diciendo, es que tenemos que prepararnos para esos entornos virtuales y mixtos, que lo teníamos nosotros de la pandemia. Como nos recordaste, en ese momento hicimos todo lo posible. Preparamos documentos, preparamos un libro de cómo nosotros los auditores deberíamos de ir preparando para algo nuevo que no lo teníamos. Nosotros hacíamos la auditoría que era presencial. Bueno, en este caso ya tenemos la norma, ¿ok? Y bueno, tenemos aquí a mi querido amigo Oscar, con más de 24 años certificando con acreditación EMA en diferentes sectores: 9001, 14, 45, 22, 27, 37, 28, 21.000, 50.000, 13.000, 29. Y eso nos da también esa experiencia y eso que tú nos estás indicando, Oscar, nosotros los auditores, que cuando nos pregunten si la auditoría ha sido buena, pues que nosotros podamos recordar ese mensaje tuyo: felicito o gracias por venirme a auditar, y no que se escondan. Eh, por mi parte, soy ingeniero metalúrgico con una maestría, también con más de 40 años de experiencia. Comencé en el año 79 y bueno, y estoy también en esta parte de los sectores, diferentes sectores para auditar. Y algo que nos caracteriza a Oscar y a mí es la pasión y la preparación que tenemos nosotros para hacer la auditoría. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre estos cambios. Y si quisiéramos, Oscar, que nos hicieras ese cuento sobre esos antecedentes y cómo se comenzó con la 19.011 desde 1990. O sea, vamos a ir trabajando simultáneamente, Oscar y Sí, mi persona. Ujú. recordamos que cuando la hizo, se publicó en 1987, eh, pues se publicó la norma, pero no había directrices de ISO. Había algunas directrices ANSI, algunas directrices que me tocó observar de Canadá, de Inglaterra, sobre cómo hacer auditorías, pero siempre son tres elementos que tiene estas normas. Por eso dice la 10.011 parte uno, parte 2, parte 3. La uno es sobre el programa de auditorías. La 2 es la ejecución de una sola auditoría, reunión de apertura, reunión de cierre, la formalidad, que haya registro. Y la sección 3 siempre ha sido la competencia requerida para ser auditor. En este caso nace en el 2010, digo, no, 1990, pasa el año 2002 y ya se gestiona esta norma para hacer auditorías de calidad y medio ambiente, que eran las dos normas más utilizadas en la auditoría. Después, ya en el 2011 ya se publica la 19.011 para sistemas, cualquier sistema de gestión. Ya en el 2018, que es la versión anterior, ya auditorías combinadas, se incluyó el riesgo en el programa de auditorías, en la ejecución de auditorías. Y por último, esta norma trae el avance del uso de tecnologías, principalmente les acabo de compartir un documento en el chat que es la guía para hacer auditorías, la 17020, no, ahí está la norma. Ay, es la, les acabo de
compartir la norma para hacer auditorías remotas que hace referencia esta 19.011-2026 y obviamente la fuerza de esas auditorías remotas y con uso de tecnología, digitalización, tanto el uso como de la IA. No se trata de que ahora ya la IA va a hacer auditorías, no, utilizar las IA para analizar información, utilizar la IA para hacer mi programa de auditoría, utilizar esas tecnologías como soporte en el desarrollo de la misma. Alguien me preguntaba, entonces ya ahora va a ser la auditoría la IA. No, no, no ha llegado a tanto el desarrollo de la humanidad. La que sigue. Ok. Entonces, ya estamos viendo que tenemos la auditoría y que arrancamos en el 2026 con una auditoría. Entonces, vamos a ir viendo esto que tú nos estás comentando, Oscar, que es el reto que tenemos nosotros como auditor de poder ir verificando la auditoría y nuestro futuro. Fíjense que en este caso hay una transformación digital y de métodos remotos. No podemos obviarnos que en estos momentos muchas de nuestras organizaciones están en tecnología avanzada. Por lo tanto, nosotros como auditores tenemos que entender esa integración de esa norma. Fíjense que salió en el 2024 y es ahora en el 2026 que va a agarrar fuerza, porque estamos hablando la 17.000 IEC 17.012-2024 que incorpora, fíjense, formalmente directrices para hacer auditorías desde cualquier lugar distinto al auditado. Entonces, esto lo teníamos nosotros, estábamos trabajando, pero con el cambio de nuestra norma de auditoría, nos está diciendo, tengo que ver qué es lo que me están diciendo. Luego, señores, nosotros, dependiendo del sector que yo estoy manejando, ya las organizaciones tienen un enfoque de ubicaciones virtuales. Y así como comenzamos, como nos decía Oscar, en la pandemia, pues ahorita tenemos que ir verificando esa información. Y un punto que tiene esta norma, que la estamos chequeando, es que establece protocolos para equipos divididos entre una presencia física y una conexión remota interactiva, pero siempre y cuando manejando nuestros tres aspectos como auditores: la revisión documental, la entrevista y la observación, que ahí tenemos que ver en la observación cómo nos vamos a mejorar. Entonces, parte de la modalidad que tenemos nosotros en el 2026 es esa modalidad remota, esa híbrida o combinada y esa virtual. Entonces, ya tenemos que irnos adaptando a esa nueva forma de esa realidad que tenemos. Pero el reto, Oscar, estaríamos en preguntarte cuál sería entonces mi competencia que yo debo de tener, porque yo estoy muy alineado a que ser auditor, verifico mi documentación, verifico, hago las observaciones y si estoy en sector, por ejemplo, sector de alimentos, pues yo tengo que recorrer sitio para poderlo chequear y poder entonces observar. Entonces, en este punto, con la 19.011 del 2026, ¿qué sería esa competencia que nos daría iniciando que debemos de tener nosotros los auditores? ¿Qué piensas, Oscar, que nosotros debemos irnos preparando? Fíjate que cuando hicimos aquel libro en el año 2020, Ujú. cuando estábamos en pandemia, salieron muchos TIC del uso de tecnologías de la información y comunicación. También no se hablaba en ese entonces todavía de inteligencia artificial. Al poco tiempo se habló de inteligencia artificial, que ya nació la 42001. Pero yo creo que los auditores
principalmente tienen el análisis de información. Nosotros hemos hecho, ahorita estamos implementando ya Los algunas datos. tecnologías Ujú. de inteligencia, herramientas de inteligencia artificial para analizar, por ejemplo, resultados de entrega de informes de auditoría, análisis de esa información, del desempeño de auditores. Empezamos a utilizar ese tipo de técnicas o tecnologías emergentes, como así le llaman. Entonces, yo creo que sí, los auditores que no entren a estos temas, todos los auditores de ATR, toda la gente aquí de ATR, estamos tomando cursos de inteligencia artificial, tanto hasta seguridad de la información, porque son aspectos y esta 17012 habla de esos riesgos. ¿Qué pasaría si al momento de la auditoría te falla alguna una TIC, apoyo de internet o te están mostrando información y ya no se te permite acceso a esa información virtual que tú estás observando? Entonces, tienes que estar preparado en cualquier momento. Los riesgos en TI es sustancial y las auditorías, estos 7 principios que se basan las auditorías fueron reforzados más con mayor precisión, principalmente en el aspecto, yo creo que de actitud del auditor, donde más se reforzó que los auditores, pues no son dioses. Hay gente que ya tiene muchos años de auditor y dice, ya, yo soy un dios en este rol, y no tienen ese aspecto humano de el ejercicio de auditoría. O Por sea vi- que arrancamos con esas competencias, ¿ok? sí, Como hemos visto, va evolucionando la auditoría, va evolucionando la norma y nosotros ahorita, fíjense, tenemos un salto tecnológico, digitalización, auditoría remota, sacar de nuestro baúl la 17012 y también el uso de la inteligencia artificial que tenemos que ver cómo lo estamos chequeando. Entonces, cuando vemos la norma, vamos a analizar que de repente no hay tantos cambios de la norma en cuanto a los capítulos. Lo vamos a ver ahorita para chequearlo, pero sí, fíjense, 6 aspectos que serían importantes que ustedes estuviesen conscientes. En la parte de la integración de una auditoría remota y nos dice, oigan, empiecen a analizar qué información tiene esa auditoría remota. Nosotros lo escribimos en el 2024. Luego, estos entornos virtuales, perdón, que estamos hablando de la organización, la integración natural y la competencia que tenemos. Oscar, ¿puedes comentar sí. si en la parte de los principios hubo algún cambio de los principios de auditoría? Se redactaron de mejor manera, yo creo que con mayor impacto en el riesgo, porque el riesgo se puede presentar en cualquier momento, desde la preparación, desde la ejecución o al término de inclusive hasta la entrega de un informe. Siempre hay el programa de que un riesgo de que un equipo, parte de un elemento auditor, no te pudo acompañar porque perdió el vuelo, lo que sea. Entonces, los riesgos siempre se presentan. Y el día a día, los que siguen y monitorean el programa de auditoría son los que tienen que apoyar a que el programa se cumpla y con sus riesgos y sus vicisitudes que se presentan, siempre hay estas. La parte de integridad, yo creo que fue mejor redactada, se mejoró la redacción, pero sustancialmente va la esencia de la actitud de las personas. Un auditor es un ejemplo a seguir.
Si un auditor exige de más o un auditor es flojo y no exige lo que debe exigir, pierde esa parte de credibilidad. Que crean en ti porque eres íntegro en toda tu actitud, tu demostrar tu actitud durante todo el ejercicio de la auditoría es importante. La presentación imparcial porque tú no eres responsable de las actividades que auditas. Tú auditas si las actividades van a llegar a cumplir el éxito del sistema de gestión. El cuidado profesional, el debido cuidado profesional es si no te preparaste bien, si no cumpliste con el horario, el cuidado profesional, hasta el vestirte. Ya muchos auditores, el otro día observando, me vino a visitar un auditor y llegaba pues, muy, muy mal vestido. Le dije, híjole, esa es la Informal, imagen ¿no? De una manera muy informal. informal pues, Exactamente. y me venía a pedir trabajo como auditor y dije, híjole, no. No me, no me latió ese cuidado profesional hasta en su persona. El manejo de la confidencialidad. ¿Cómo te fue en la auditoría? Bien. Oye, ¿qué tal les fue a esta empresa? Bien. Oye, que no es la ética en tu actuar a través el manejo confidencial de toda la información que puede ser susceptible a afectar a una organización o a una persona. Y siempre basada en la evidencia. Yo creo que el principio pero la evidencia adecuada, no es mucha evidencia, ni es poca evidencia. La evidencia adecuada es lo importante. Se perdió el compartir. Esta es ya estás la norma, mi querida Keila, tú estás compartiendo. Ahí están los principios. Keila, No tiene sonido, Keila. Se oye, ajá. Aquí estoy colocando la norma para que ustedes vean los principios de la auditoría que estamos comentando, capítulo 4 muy parecido a lo que teníamos nosotros en la 19.011 anteriormente, ¿ok? Entonces, hablamos, no hay los ocho cambio principios. de los Los 8 siete principios, principios. ajá. Los 7 principios descritos que estaba yo comentando. Muy bien. Exactamente. Vean entonces, y lo tenemos aquí para poderlo chequear. Seguimos entonces con nuestra presentación. Entonces ya sabemos que en los principios se nos está dando mucho más énfasis a la enfoque basado en riesgo y la parte de independencia. En cuanto a planificar, Oscar nos comentaba que desde el comienzo de que teníamos el programa arrancamos con un programa, una planificación de la auditoría y después la realización del informe. Se siguen manejando las mismas apartados y vamos a ver entonces qué pudieron haber modificado en algunos puntos de lo que era el programa, la planificación, la verificación y la actuación que tenemos. ¿Ok? ¿Qué pasa en este momento? Hay una nueva forma de auditar. Aunque nosotros no quisiéramos, la realidad nos está chequeando. Hay una programación de auditoría y ahora nos está pidiendo esta incorporación de esta parte inteligente y esta parte objetiva. Acuérdense, el programa de auditoría es diferente al plan de auditoría. Luego, también nos están indicando cómo evaluamos el contexto de la auditoría, cómo podemos utilizar en ese programa de auditoría esas herramientas digitales, esas tecnologías emergentes, previo a la auditoría y algo que es importante, esa tendencia del programa y desempeño de auditores. Fíjense que estamos escuchando que Oscar nos está diciendo, yo estoy utilizando
inteligencia artificial, revisar informes, cosas que antes no lo hacían los gente auditores, lo podemos ir manejando. Y la parte de la competencia para la planificación, para yo poder ajustar mejor con la mejor información que yo tengo. Entonces, parte de lo que queremos nosotros ver es que tenemos que abrirnos al cambio, ¿ok? Para poderlo chequear y poder manejar. Entonces nos remontamos a la época del COVID, cuando lo teníamos, y en aquel entonces el IAF, que ahora le cambiaron el nombre, pero en aquel momento era el IAF, nos hablaba sobre realizar auditorías remotas, prepararnos para buscar información y preparar esos y qué sectores se deberían de hacer mucho más énfasis. Y yo me imagino que muchos de ustedes que están con nosotros, fue un reto para nosotros pasar de una auditoría presencial a una auditoría remota. Coloquen rapidito en el chat si vivieron esa experiencia del cambio, cómo lo manejaron, cómo se sintieron. Pónganos rapidito cómo se sintieron, bien, mal. Oscar y mi persona y otro equipo de profesionales asumimos el reto. Vamos a preparar documentos, vamos a ver cómo es, para nosotros poder mejorar. Vamos a ver entonces en el chat, en este caso, cómo vivieron esa experiencia en el COVID. Vamos entonces entre la norma 19.011 del 2018 y la 19.020-26 en cuanto al objeto y campo de aplicación. Oscar, ¿nos puedes comentar? Voy a colocar rápidamente la norma con el objeto y campo de aplicación para comentarlo. Ujú. Coloco la norma en objeto y campo de aplicación. ¿Qué cambios hubo con respecto a este punto del objeto y campo de aplicación? Pues principalmente habla ahí de las auditorías internas y de segunda parte y tercera parte, y no cambio. Ujú. Pero yo estoy viendo alguna pregunta y decirme sobre el objetivo y campo de aplicación abre la referencia a cualquier tipo de auditoría en cualquier sistema de gestión, bajo las normas ISO, que son las ISO y IS. Esa es una norma que publica estas dos organizaciones, tanto ISO como IS. Pero muchas veces el programa de auditoría, que para un ente certificador es todos sus clientes cómo va a ejecutar su programa de auditoría, pero para una auditoría, para una empresa que hace auditorías internas, su programa es diferente. No quiere decir que se haga anual. La única norma que pide que se haga anualmente la auditoría, y así lo establece, es la ISO 21000, porque es una organización educativa. Y como el ciclo escolar termina anualmente, esa es la única que requiere que se haga al menos una auditoría al año. Pero en muchos casos hay procesos de mayor, por ejemplo, diseño, que es, si diseño está ha habido problemas en el proceso, pues no quiere decir que lo audite una vez al año. Puede ser que yo lo audite porque por la importancia que tiene cada 5 años, cada 5 meses, cada 6 meses, no sé, la frecuencia se acerque. Y eso lo establecen todas las normas en el programa de auditoría. El programa es algo exclusivo para la empresa y para ese programa de auditoría interna que te lo piden. Eso nace de el propio contexto de los resultados de la auditoría interna. Y si es un sistema integral, cambia. Entonces, sí pensar, este simbiosis, si quieres explicar lo que es el ecosistema integrado en la DIS 9126, es la auditoría, el Ujú. contexto de validación y ubicaciones operativas virtuales, esquemas de teletrabajo, partes interesadas en la inclusión efectiva de proveedores y clientes. Hay una parte que la 19.011 2026 dice que no se pierda la cadena de suministro. En la cadena de suministro hagas auditorías a proveedores,
para que no pierdas esa cadena de suministro. Entonces, la industria automotriz le llamaba log audit a la auditoría que yo le hago al embarque de un material antes de que se vaya. Entonces, es un checklist fuerte y formal a que no haya duda de que ese material va a llegar bien con todos los requerimientos que me pide para no perder esa cadena de suministro. Entonces, algo en la 19.011 habla sobre esa cadena de suministro. También sobre la planificación. Recolección de evidencia en procesos mixtos, tanto flujo físico como digitales. Tenemos que tener ya alternativas de forma de auditar y de manejar información digital que genere la empresa o el sistema de gestión que yo esté auditando. Y tengo que la auditoría interna, implementar métodos híbridos, tanto para las auditorías internas como las externas. Ese es, aquí yo creo que va a haber cambios en algunos mandatorios, el MD5, los mandatorios que publica el IAF. IAF hizo un mandatorio de auditoría remota previo a la pandemia. Es MD4 que lo publicó previamente y ya lo empezamos a utilizar fuertemente cuando vino la pandemia para auditoría remota, que cuando hicimos el libro referíamos a SMD4. Y la mejora la agilidad de una auditoría remota, acelera la detección de oportunidades. Muchas oportunidades, y yo veo para la 9001, cuando ahora se publique la 9001, que habla de riesgos por un lado y oportunidades por otro, una forma de detectar oportunidades es la optimización de procesos a través de la información de la IA, del uso de tecnología de IA para poder analizar y mejorar esos procesos. Entonces, en este caso, Oscar, estamos viendo la auditoría hoy con una visión a nuestros nuevos cambios de la norma 9001-2026. O sea, tenemos que abrirlo. Luego, hay unos términos y definiciones en el cual estamos hablando el apartado 3.4, método de auditoría remota. Y este método es utilizado, fíjense, para realizar actividades de auditoría desde cualquier lugar que no sea la ubicación del auditado. Y hay tres notas que son importantes para que nosotros la tengamos. La auditoría remota puede usarse en combinación con métodos en sitio para lograr una auditoría completa y efectiva. Tenemos que visualizar en qué parte yo voy a trabajar, hacer mi auditoría en sitio, voy a observar, voy a caminar, voy a analizar y en qué parte yo voy a trabajar mi auditoría remota. Este método de auditoría remota se puede utilizar con ubicaciones virtuales donde la organización presta los servicios en un entorno en línea, permitiendo que las personas tengan estos procesos más independientes. Y fíjense en este caso, este método de auditoría remota va a ser utilizado y nos recomiendan la norma 10.012 del 2024, que vamos a ver unos detallitos más adelante. La trazabilidad que tenemos que ir chequeando en este sistema de gestión con inteligencia artificial, porque pudiese ser que la empresa lo maneja, fíjense que vamos a tener una afirmación, una prueba, un criterio y el hallazgo. Nosotros como auditores manejamos el hallazgo, pero lo que nos está comentando Oscar con la experiencia es que yo tengo que empezar a trabajar. ¿Qué es eso bendito del PROM, del algoritmo, de las pruebas? Porque cuando nos estemos enfrentando nosotros en una auditoría donde nuestros auditados utilicen esa parte de inteligencia artificial, yo lo tengo que saber. Pero Oscar, también no es que voy a hacer de sorpresa. Yo cuando esté planificando mi auditoría, yo tengo, como tú me dijiste, el contexto. Tengo que saber cuál es ese contexto que yo estoy manejando. Entonces, Claro. aquí, ¿qué nos recomiendas tú
porque ahora va a haber mucho movimiento, la gente va a decir ahora inteligencia. Yo tengo que preguntarle a la empresa, ¿no? ¿Qué nos recomiendas que haríamos? Sí, yo creo que desde el contacto inicial que haces tú como auditor líder para contactar a la organización que vas a auditar, es bueno preguntarle qué están haciendo sobre IA, qué tecnologías están manejando, si hay alguna modificación relevante en su sistema de gestión que debes considerar o auditar más especialmente. Todo el comunicar y el hablar con el auditado, tú lo vas a auditar, pero previamente tienes que comunicarte y ponerte de acuerdo qué es lo que vas a hacer y qué es lo que tú quieres buscar, de acuerdo al tipo de empresa, de acuerdo al tipo de procesos y productos. Si tú ya tienes la experiencia de haber visitado la empresa y de haber hecho auditorías previamente, utiliza toda la información, si hubo algo nuevo, que te ayude a mejorar tu ejecución de auditoría. La comunicación es importante, la investigación, qué están haciendo, si están haciendo algo nuevo, perfecto. ¿Qué es cómo lo planificaron, la gestión de cambios, si se fue implementada o no? Todo estos aspectos. Hace algunos años me pidió un buen amigo de Colombia. Oye, ¿tienes la norma 42001 de inteligencia artificial? Oye, no, pero me interesó y viste, me la leí. Oye, qué padre que ya haya existido una norma que es certificable, por cierto. Entonces, tú tienes que los famosos ecosistemas de la IA. Tú hablabas de los prompts, es algo importante para generar y utilizar una herramienta como la IA. Los prompts son qué quieres buscar y por qué razón, y son como tu programación del uso de una IA. Yo he hecho cursos con IA de, por ejemplo, cambio de la 21000 y con exámenes ad hoc utilizando la IA para aplicar un examen después de la evaluación, para evaluar los conocimientos adquiridos de ese curso. Entonces, sí hay que utilizar la IA, hay que saberla utilizar, no, la IA no es un Dios, no, si tiene errores y tú le ordenas errores, pues te van a entregar fallos, ¿no? Fíjate que ayer yo estaba hablando con un grupo de auditores y hay, no sé, ustedes analicen, hay uno que dice, yo voy a aceptar el reto y voy a estudiar, pero otro grupo de amigos, de auditores, me dicen, no, Keila, yo por la edad no voy a andar en esas cosas, yo lo que me llevo es un experto. El detalle es que volvemos otra vez, que el experto no audita, el experto me va a decir a mí qué es lo que van a hacer, porque no han cambiado las reglas de juego de No, auditoría. Entonces, no es que yo voy a traerme ahora un experto en inteligencia artificial y lo voy a meter a auditar. Ahí estamos rompiendo lo que es el proceso normal de auditoría. Entonces, tenemos que analizar, pero es importante que ustedes sepan en este webinar que yo tengo que preguntar. La organización en el primer contacto que yo tenga con la empresa, si están utilizando inteligencia, si tienen todo lo que es la parte, la auditoría remota y vamos a tener algunas auditorías en las cuales nos vamos a salvar. Es exactamente igual. Oscar, en este punto que tú nos colocaste de la gestión del programa, ¿ok? ¿Qué quieres que nosotros, los auditores, podamos tener claro en ese apartado 5.1 de ese punto de tecnología, herramientas digitales? Ya estamos entrando en el programa, acuérdense. sí, Tengo el y aquí programa y yo, el yo, plan. Ajá. inclusive un programa de auditoría interna. Yo tengo que considerar, en mi empresa, algunas áreas ya empezaron a manejar aplicación tecnológica, herramientas digitales, el IA. Entonces, ¿cómo voy a auditar mi programa de auditoría interna si no considero estas tecnologías?
En esta versión 2026 se incluye ese que mi programa se puede ver afectado o se ve afectado con el uso de estas tecnologías. Entonces, si ahí voy a utilizar es necesario utilizar eh, auditorías remotas, tengo qué información necesito mínima para considerar mi programa. En el inciso G, la versión 2026 incluye se obliga a detallar los métodos de auditoría para emplear métodos de auditoría remota. Entonces, para un organismo de certificación, para una organización interna, para programas de auditoría de proveedores, mi programa primera, segunda o tercera parte, los programas tienen que considerar la utilización específicamente por métodos de auditoría remota, tengo que incluir. ¿Qué voy a hacer remotamente? Porque imagínate viajar a un poblado remoto porque tengo a una sola persona ya que remotamente, pues yo lo puedo visitar de manera remota y evitar por el cambio climático un vuelo hacia una localidad distante. Entonces, el programa se hace más inteligente, el programa de auditoría. Acuérdense que un programa de auditoría es el conjunto de dos o más auditorías. Ahora, otro punto del programa, porque es importante, acuérdense de eso, esas palabritas de cambio, el 5-3, determinación y evaluación de riesgo y oportunidades del programa. Ese énfasis que nos están diciendo en el riesgo se valoriza mucho con la de 2026. ¿Qué tendremos entonces que hacer OCA como auditora? Parece que estamos con la experiencia. Sí, los riesgos tecnológicos es importante. El riesgo asociado a la seguridad de los métodos de tecnologías, que te falla bien el Internet, que la selección de plataformas sean ineficaces. Yo me recuerdo cuando empecé a hacer auditorías remotas hace ya algunos años, que usaba el Webex y me fallaba mucho. Todo la comunicación te tienes que retirar de un área para poder tener buena recepción de Internet. Ahora ya con Elon Musk va a sacar sus teléfonos con enlace satelital por sus satélites, este, pues va a evitar todos estos riesgos, ¿no? Pero en realidad siempre hay problemas, no sé, eh, en México vas a una localidad y no hay internet. ¿Y qué vas a hacer? Y tienes que prepararte. El programa tiene que incluir cuándo voy a hacer y qué tecnología voy a utilizar para evitar o mitigar los riesgos. Entonces, ya estamos claros que con el programa de auditoría, auditoría interna de primera y segunda parte, oye, tenemos que estar pendientes esas dos áreas en las cuales hubo el cambio. Entonces, fíjense, vamos a activarnos con un enfoque basado en riesgo, el motor de la planificación. Y fíjense entonces que ahora vamos a tener que tener nosotros los auditores que queremos estar a la vanguardia y tener esa pasión para poder auditar, ¿ok? Tengo que entender la 17012, modalidad remota. Fíjense que aquí me aparece un auditor sustituto, o sea, ellos colocan una persona que también está haciendo como el aval de la auditoría que yo estoy haciendo remoto, como para poder chequear trazabilidad digital y ciberseguridad. Señores, esto es datos. Nosotros tenemos que analizar, que ahora nos están pidiendo en analizar muy bien los datos, porque si viene de una fuente de una inteligencia artificial, yo tengo que saber si esos datos en verdad son veraces y tengo que analizarlos. Y por otro lado, fíjense que yo voy a tener una modalidad remota y voy a tener algunos algoritmos, unos sesgos, algo que tenga de la inteligencia artificial.
y seguimos nosotros en nuestro camino, que este es el camino que debemos de tener con mi gestión de programa, mis principios éticos, mis competencias digitales y esa coordinación, porque en todo esto va a haber mucho más datos y esos datos tengo que saber cómo se están manejando. Entonces, y todo esto es el pensamiento de riesgo de la parte de tecnología. Ahora, Oscar, me voy para el capítulo 6 que voy a realizar la auditoría. Ya nos están diciendo, tengo esta parte del programa, revisa. ¿Qué puntos tenemos que tomar en cuenta cuando estemos haciendo la auditoría en tiempo real? Sí, yo aquí toca y detalla lo que ya algunas otras documentos como el grupo de prácticas de auditoría lo tocan. Siempre habrá procesos de mayor riesgo por el tipo, la complejidad del producto. Un producto altamente complejo que tiene riesgos, es artesanal o no es artesanal, es automatizado el equipo o la maquinaria o no es automatizada. Entonces, también, ¿qué ha pasado con auditorías anteriores? Siempre el historial de un programa de auditorías es que analizar. Nosotros pusimos, y algo que yo recomiendo dentro de un programa de auditorías, es de que al término de la auditoría, el auditor no pudo observar algo y algo quedó pendiente en el tintero de la auditoría. Más sin embargo, no es un hallazgo, es algo que yo quisiera ver en la siguiente auditoría. Entonces, el programa de auditoría debería incluir una parte del informe, qué acciones o qué puedo ver en la siguiente auditoría. Es una recomendación muy válida. El programa de auditorías, yo ya audité, ya terminé mi auditoría, no hubo hallazgos, no, o ya hubo hallazgos los que hubo, pero quedó en el tintero en mi riesgo por el tipo, con la complejidad del proceso. Entonces, te puedo recomendar observar algo en la siguiente auditoría, al auditor que le toque. No sé si sea yo u otra persona. Siempre es bueno ponerlo y escribirlo que quede en el informe. Y debe, el equipo debe familiarizarse obligatoriamente en los procesos y revisar a fondo las tecnologías, las TI y la comunicación dentro de la organización. Es bien importante. Es el equipo auditor debe utilizar, si hubo algún problema, revisando a fondo esas tecnologías o esa comunicación dentro de la organización. Ese punto tiene que ser obligado a estar dentro del programa de auditoría al momento de realizar para afectar y para que se incluya eso en el programa. Oye, algo que no observé, debe estar familiarizado en eso. Exactamente. O sea, esto es un tip para nosotros. Ahora, capítulo 7, competencia y evaluación de auditores. ¿Qué dice la norma y qué debemos de ir pensando en nuestro camino de auditor? Oscar, en el 721, 7232, apartado A17. ¿Qué nos dice esos Pues capítulos que me lo colocaste en rojo? sí, claro. Fíjate que el uso de tecnologías y lo que tú decías, que hay gente que yo soy auditor y no quiero entrarle a tecnologías emergentes, pues va a tener que usar a alguien que le apoye en eso como un experto, como tú decías. Pero yo creo que yo invitaría, estoy observando auditores que tienen mucha experiencia y están entrando en estos temas ya. Dejarlo a un lado es dejar de querer mejorar tu desempeño de auditor. Entonces, los métodos de auditoría deben incluir esas tecnologías emergentes, o sea, para facilitarte la auditoría, análisis de la información. Oye, mándame esta información y la voy a analizar con una IA X y te da apoyo para que te haga un análisis más exhaustivo de lo que te puede llevar.
punto por punto. Te puedes llevar 3 horas en un análisis de información y con el uso de la IA te lo echas en 10 minutos, 15. Ese es lo que los conocimientos y habilidades genéricas dentro del bloque de habilidades introduce el requisito de competencias tecnológicas de vanguardia. El auditor debe demostrar capacidad para comprender qué tan idóneo, qué consecuencias y qué uso de herramientas TIC y de tecnologías emergentes. Tengo que sé, ya no puedo hacerme a un lado de esto. El auditor también, para manejar entrevistas, técnicas de entrevista remota. Oye, pues es que está remotamente, no, pero yo puedo hacer hasta videollamadas, pues, en un momento dado. A mí me han evaluado eh, la entidad mexicana y videollamada y estoy en enlace y están observándome qué pregunto al auditado. Bien, importante que nos Es- diga tu experiencia Sí, cuando te han entonces, auditado. no, me llevé no sé cuántos megas de mis datos personales, pero mira, la verdad fue bueno porque estaba yo siendo evaluado en una auditoría testificada, pues. Entonces, dentro de esos entornos virtuales, ella me decía, aléjese un poquito, mire bien, y yo tengo que darle transparencia a eso. Tienes que estar pendiente durante toda la auditoría que realmente tomes conciencia de la viabilidad limitada. Habrá limitaciones que posee la comunicación no verbal dentro del entorno virtual. Ese es el problema. Entonces, hay esa viabilidad limitada, que no todo va a ser viable y observable. Entonces, la formulación meticulosa de preguntas diseñadas para hallar realmente la evidencia objetiva, que es lo que tú estás buscando. Pero, o sea, que fíjense que estamos colocando texto de la norma, le estamos colocando en rojo para chequear. Entonces, vamos a ir analizando porque tenemos que asumir ese reto con pasión. Tengo entonces que ir pensando con la 19.011 mi competencia. Y fíjense que estamos hablando de competencias duras y competencias blandas. Parece que muchas veces la diferencia de una buena auditoría pasa en las habilidades blandas de los auditores. O sea, eso, en más de 30 años que tengo auditando, igual Oscar, tú me reconocerás que muchas veces la diferencia es esa habilidad blanda del auditor para manejar situaciones y lograr los resultados. Entonces, lo que estamos viendo es que vamos a necesitar dominio de tecnología de información, manejo fluido de plataformas colaborativas y de transmisión. ¿Ok? Y Ciberseguridad va entender ajá, Y entender que la tecnología, y más en el ámbito TIC, no es una garantía de uso. Puede romperse y bloquearse en un momento dado. Entonces, ujú, tener esa paciencia digital, que es lidiar con la latencia, perdón, y fallos de conexión sin perder el foco. Hay gente que, oye, ya no se oye nada, espérate, ya perdí, y se ponen como locos y no. La observación remota también es bien importante, los gestos y todo. Sí, la tiene agudeza. Vean, esto, es. vean nuevas habilidades. Estamos empezando, porque estamos empezando con este proceso que queríamos hacerlo, pero es paciencia digital. Ajá. Observación remota, ver grandes, los ojos grandes y chequear. Y algo que es importante, nuestra ética. Un Eso. manejo escrupuloso de capturas de pantallas, grabaciones y privacidad, porque todos nuestros sistemas de gestión, 9001, 14, 45, 27000, 22000, FCC, todos nos dicen que tenemos que preservar la confidencialidad y de la información que tenemos. Entonces, vean que vamos a tener cosas duras, que vamos a tener que asumir el reto, ciberseguridad, tecnología, manejo, pero otro que va a ser
de cada uno de nosotros. Y cada uno de ustedes piensen, revisen, oye, yo tendré esa competencia blanda, oye, esa paciencia digital. Eso hay que chequearlo. Entonces, ¿cuál sería la mentalidad de nosotros los auditores del futuro? Porque tenemos que también ir al avance con la tecnología. Bueno, auditar cultura, no solo papel, independencia con códigos que tenemos nosotros que manejar y una herramienta de ayuda. No me va a sustituir. Esa es una herramienta que yo voy a aplicar en el momento en que la organización lo utiliza. Ya hemos hablado previamente, ya está documentado en el programa, ya está documentado en el plan. Fíjense que no es que me va a salir una sorpresa, Oscar, y me van a decir, y ahora usted va a hacer, va a auditar esto, porque tampoco no es así, porque acuérdense que nosotros tenemos una ética para poderlo hacer. Pero sí hay un camino, ¿ok? Que debemos de ir trabajando en en esta parte de la auditoría. Entonces, Pero aquí va a comentar ajá, algo. Fíjate, ok, regrésale tantito al anterior. ajá, para ir viendo. Dice, la cultura no de papel. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la 9001 que se va a publicar, sigue sin poner comunicación, haya una evidencia, ya Ujú. sea un documento, información documental? Tampoco en la gestión del conocimiento. Bueno. ¿Qué pasa con la gestión del conocimiento, con la comunicación interna? Entonces, tenemos que estar, oye, pues si la gente maneja un tablero de control, tablero de comunicación, los resultados de este proceso, de esta área, y dice cómo ha ocurrido, qué ha ocurrido, las felicitaciones o los problemas que se han encontrado están ahí comunicados. Están comunicando el desempeño del sistema, felicitando o preocupando a la gente. Pero, ese es no hay un papel, pues no, es un tablero de comunicación. Entonces, tenemos que quitarnos los auditores, más los que empezamos hace mucho tiempo, que todo lo pedíamos en papel. La evidencia en papel y no. Hay varios puntos. La conciencia, ¿cómo auditar conciencia? Un día me preguntaron, bueno, ¿y cómo auditas conciencia? Les di un ejemplo. Cuando llega John F. Kennedy a la NASA, en los años 60, le preguntó a un joven que estaba trapeando, ¿usted qué hace aquí? Es una anécdota real, ¿eh? Y él le contestó, estoy cooperando para llevar el hombre a la luna. Él estaba consciente de que su trabajo contribuía para llevar el hombre a la luna. No decía, estoy trapeando, estoy limpiando el piso. No, en una auditoría me dijo un gerente de calidad, me dice, audita a la señora que hace la limpieza y que prepara el café. Pregúntale la política, se la hice, me explicó todo. Le dije, ¿y usted qué hace aquí? No, yo estoy cooperando para que los ingenieros preparen las propuestas y trabajen bien. Está Les doy bien. su cafecito y los tengo despiertos bien, mire, y les tengo limpio el lugar. Ese es el nivel de conciencia. La cultura, ahora que se va a incluir la cultura de calidad en la 9001, también está la 10.012 que es sobre la cultura de la calidad. Entonces, vale la pena leerla y cómo auditar esta cultura de calidad. Entonces, no es nada más en papel. El auditor tiene que prepararse con donde no haya evidencia y con ahora tecnologías emergentes. Muy bien, la que sigue, si quieres. Ok, entonces ya estamos claros, no solo papel, no es fácil auditar cultura. ¿Ok? Bueno, hablamos de competencias digitales, comportamiento y volvemos a ratificar dominio, ciberseguridad, comprensión, capacidad técnica, paciencia, observación y adaptabilidad. Vean que vamos a tener unas características ahora para poderlo chequear. Pero fíjense, en la norma 17.012 en el apartado 642,
como buen auditor, ya voy trazando, te hablan de un rol ellos llaman auditor sustituto, en la cual esa persona, como estoy auditando remoto, ellas también tienen ciertos comportamientos de poder ir chequeando cierta información. O sea, que la información que yo veo, también yo voy a tener otra, otro rol para poder ir verificando, ¿ok? Hablamos entonces de técnico, manejo de la información, estabilidad de la imagen, uso compartido de pantalla. Son términos técnicos que estoy manejando en una parte para poderlo chequear. El flujo de proceso, tengo que entenderlo. Comunicación, instrucciones remotas que se está haciendo en este argot de la organización. O sea que dentro de este punto, la 17.012 nos están hablando de alguien también que nos está ayudando, ¿ok? En el anexo A, Oscar, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y tú nos los colocas y nos dice, tienes que estudiar, tienen que revisar la 10.012. ¿Por qué, Oscar? Porque en ese Por, anexo A, apartado A1 y apartado A16, nos sale la bendita norma 17.012. Se agregan ahí ejemplos de recolección de evidencias sin interacción humana, tales como la observación del trabajo, tales como medios de vigilancia avanzados, considerando realmente un estricto cuidado en los requisitos sociales, siempre y estatutarios o regulatorios. Siempre es importante. Hay una nota de advertencia que vincula la viabilidad de la metodología remota directamente con el nivel de confianza y el riesgo en el proceso. Entonces, ahí, si yo veo que la auditoría remota no está funcionando, puedo parar la auditoría y decirle, esta tiene que hacerse en sitio. Ese es En físico, ¿no? Ujú. el físico, ¿ya? Y así. Y Y cambió el título en el apartado A1, dice uso de métodos de auditoría remota. El texto reescribe enfatizar el concepto de responsabilidad compartida entre auditor y el auditado para asegurar el éxito técnico. Yo no puedo, añade una obligación tanto de pactar planes de contingencia cuando hay fallos en conectividad y cierre de una instrucción o para mitigar estos posibles riesgos, tiene que haber esa preparación. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasaría si hay problemas de conexión de red, conectividad? Entonces, pues se repite, esta parte de auditoría te la voy a repetir mañana y a ver si hay mejor conexión o otros planes de emergencia, ya sea que me envíes esta información, yo la analice y yo te pida otra información de más y no se para la auditoría y no se termina la auditoría hasta que no haya conciencia de que la evidencia ha sido completada. Exactamente. Hablamos entonces, ya vamos a tener que revisar las 17.012 y vemos entonces, se define tres modalidades: completamente remota, híbrida y combinada y virtual. Entonces, nosotros pienso que tenemos que ir analizando esta norma, chequearla, entenderla y ver en este caso cómo lo estamos planificando. Pero recuérdense que siempre tenemos que tener en nuestra mente lo que son riesgos y oportunidades, que cuando hacemos las auditorías remotas nos daban muchas oportunidades: reducción de huella de carbono y costos de viaje. ¿Se acuerdan que aparecía en la norma 19.011? La reacción y agilidad de la programación, acceso a datos. Y ahí, por favor, más datos, más cuidado, más control. Y tengo que ir pensando en los errores de esa información. Y en riesgo, la parte, sí, estamos hablando de una empresa de alimentos en la cual yo tengo que palpar ciertas características, pues pérdida de evidencia sensorial porque no lo voy a poder oler.
fallas tecnológicas de conectividad, sesgo o manipulación de la cámara. Me lo va a colocar, nosotros en Venezuela decimos, por donde pasa la reina. No, no, yo no lo quiero por aquí, pero por eso hay técnicas cuando hacemos nosotros la auditoría remota, colocamos un plano y le decimos, vaya por esta ruta, chequee por esto. O sea que nosotros, señores, vamos a tener que ir pensando en si queremos aplicar estas técnicas, vamos a tener que chequear. Y ese bendito auditor sustituto que lo pusimos, porque hay que estudiarlo, en lo cual te dice que está en el apartado A33 lo que es ojos y oídos en sitio del equipo auditor remoto, facilitador logístico tecnológico en el sitio, una figura completamente imparcial, un puente de habilidades, lo que no es no hace preguntas por iniciativa propia de auditado, no documenta evidencia, acuérdense, mi autoridad y mi responsabilidad sigue siendo la misma. No es un auditor en formación, no exige que posea una competencia técnica. Es una persona que va a asistir a la auditoría en sitio y actúa bajo la dirección estricta del equipo auditor remoto. Pues esto para acá, revisa este punto, estamos chequeando. Entonces, ese esquema tenemos que nosotros mi recomendación, igual la de Oscar, leer la 17.012, analizar cómo hacemos la conexión, cómo es la observación, cuál es el recorrido, igualito como lo hicimos en el momento cuando lo hacíamos con la pandemia, que teníamos que chequearlo. Y aquí agarramos un caso rapidito de una auditoría de una empresa que voy a chequear lo que es el control de temperatura. El auditor remoto está verificando, indica el área, quiero que haga la medición de temperatura aquí y el auditor sustituto que va a decir, conecta cámara, micrófono y estabilidad de imagen. Yo, auditor, solicita un mejor enfoque en la pantalla que hace el auditor sustituto. Camina, escuadra ¿Aló? físicamente para poderlo hacer. El punto 3, pido verificar fecha de calibración del equipo. Por favor, ajustame bien dónde está la etiqueta. Fíjense que tenemos que mejorar esas habilidades. Retira los data logger físicos y lo muestra directamente con el lente. Entonces, fíjense que es alguien que nos ayuda y lo hacemos. Nosotros lo hacemos. Conduce un interrogatorio técnico para poderlo chequear. Bueno, y sostiene la cara de la persona para poderlo manejar. Evidencia, porque yo tengo que manejar mi evidencia, video de recorrido, screenshot de la escala, si estamos manejando, el registro digitalizado y mis notas de auditor. Entonces, señores, esto va a ser importante para nosotros poder ir pensando lo que es la nueva era de lo que estamos chequeando y aquí estaríamos entonces ese primer webinar que estamos haciendo de manera de poder compartir con ustedes esta información. Oscar, ¿qué nos dices entonces? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar y tener mayor pasión y hacer auditoría que generen valor? Y que nos diga, gracias por venir, es Keila, gracias por venir, Oscar. Es. Pues que te agradezcan la auditoría es sustancial, es lo que buscamos. Eso quiere decir que hiciste una buena labor, cuando estamos en estos temas. Esta, esta norma que cambió y que hace referencia a la 17012 y que hay que analizarla, ahí hay que leerla, las modalidades de la nueva era, el uso de TI, de inteligencia artificial, de métodos remotos, con la modalidad de muchos métodos remotos. Entonces, hay algunos mandatorios que, por ejemplo,
el IAF ha mandado el mandatorio 5 que dice las auditorías de 14 o de 22 tienen que hacerse en sitio porcentaje de la auditoría tiene que hacerse en sitio y el otro remoto. Entonces, yo creo que van a modificarse a raíz de la 19.011 nueva y de esta ISO 17012 y de la nueva actualidad. Yo creo que los auditores tenemos que empezar a hacer auditorías remotas y el uso de esas tecnologías emergentes. ¿Les parece si comenzamos con las preguntas e inquietudes? Sí. Aquí hay dos que son muy parecidas. Se refieren a cuanto a la privacidad de la información y los datos personales, que en el caso cuando se utilice alguna inteligencia artificial, tendrían que avisar al cliente, sobre todo por el manejo de su información, subirla a la inteligencia artificial. Claro, en este caso, nosotros no podemos utilizar ningún tipo de inteligencia artificial, primero sin la autorización de la organización que se está manejando, y menos si estamos utilizando datos. O sea, también hay que tener mucho cuidado porque ya hay organizaciones en las cuales ya tienen establecida qué tipo de inteligencia ellos le pagan y podemos intercambiar con ese tipo de información. Yo no puedo llegar con un programa abierto para poder empezar a buscar información. Acuérdense que tenemos que siempre pensar en la confidencialidad de la información de mi cliente, en este caso, de mi auditado. Entonces, hay que cuidarse muy bien cuál es la técnica o cuál es la inteligencia artificial y si está previamente aprobado por la organización. Sí, que no sea la IA, hay dos Libre. formas de Ajá, ujú. utilizarla. La libre y que te da ciertas limitaciones. Y si adquieres esa herramienta y la haces formal, es lo que recomienda la 42001, que hay que saber seleccionar la IA y ya hay dos tendencias. A mí me gusta más la tendencia de la IA, es usarla de manera ética, que es la tendencia europea. Una tendencia americana es que te dejes más dinero, que produzcas más. Es la tendencia un poco más americana. Yo escucho a los dos estilos y me gustan ambos, pero yo voy más por la ética. El uso de inteligencia artificial por quien audites de manera ética, si pagó la licencia y le da más beneficios, ese es, ¿sabe? Es lo que buscaría un auditor. Ujú. Muy bien, esta es muy interesante. ¿Cómo podemos mitigar el sesgo de cámara en una auditoría 100% remota? Es decir, cuando el auditado controla visualmente lo que el auditor ve, ¿cuáles elementos operativos de entorno físico debes de considerar para asegurar que realmente te está transmitiendo lo que tiene en el momento y no Mira, está yo ocultando? estaba en auditoría remota, vía celular, y estaba yo en campo, auditando operación. La evaluadora me hablaba a mí, me dice, Oscar, aléjate un poco más. Y ella, ¿por qué lo hacía? Porque quería ver el entorno y a quien yo auditaba de manera remota. Dejaba mi celular aquí y yo caminaba para él y ya nos veía de manera completa. Eso lo dirige el auditor o evaluador, el que esté haciendo, el que quiera ver algo, observar algo, actitudes y todo. Tú tienes no es decir, mira, aquí está y te pone la cara del auditado y no ves el entorno. No, pues no. Y resulta que él produce pan, imagínate, si tiene las uñas negras y haciendo pan, pues no, tienes que evaluar bien, tú diriges, el auditor tiene que saber dirigir eso. Son de las nuevas habilidades que debe tener el auditor. Ok. Aquí también hay otro interesante. Está un poco confuso el papel del auditor sustituto. Aclararlo, si es la figura que teníamos anteriormente, la de 19.011. No, este auditor sustituto es quien apoya a un auditor en una auditoría remota que no puede llegar y que por practicidad ocupan a alguien que no tiene que ver con la actividad
Ujú. que audita, que no desarrolla, sino que observa. Y tú lo diriges, el auditor dirige al auditor sustituto. No el sustituto va a hacer lo que él quiere. Por eso no No se nos va le, a manipular, no lo va a sino manipular. nosotros dirigimos. El que dirige al auditor sustituto es el propio auditor. Y Ujú. recuerden que auditor viene de saber escuchar, saber entender al auditado. Ese es lo complejo. Ok, por aquí había visto una manita levantada. Déjame checar. Am, ya la bajaron, ¿verdad? La manita. Aquí, en esos casos puede ser parte del equipo. Era Humberto Covarrubias que tenía la mano levantada, Mirilla. Ok, Humberto, ¿todavía tienes duda? Ok, ya no tiene duda. Perdón, Declaro. gracias, Ok, gracias. Cerré el micrófono, ya no tengo duda, muy amable. muy bien, perfecto. Em, en esos casos puede ser parte del equipo auditor o estamos hablando de auditorías híbridas al mencionar a ese auditor sustituto. Creo que tiene mucho Sí, cuidado con este. es alguien que apoya al equipo sin ser miembro del equipo. Pues es una nueva figura que tendrá como la 17012 es del IS, del IAF, es una norma del IAF, tiene que esto va a modificar algunas guías como la 17024, la 17024 parte uno, parte 2, otras de las competencias de auditores de calidad, de ambiente, va a modificar mucho. Ujú. Y esa figura solamente puede ser para auditorías o Remotas, remotas. Perfecto. remotas. Muy bien. En consecuencia, ¿qué consecuencia puede haber para una empresa certificada que no controle el uso de la inteligencia artificial de manera indiscriminada ni controlada? ¿Qué vulnerabilidad o integridad puede afectar al No, sistema de gestión? el auditado no es obligado, ni en la 9001. La 9001 en su borrador hace la versión TIS, sí decía, no, en la versión CD2 decía que debe usar inteligencia artificial o tecnologías emergentes la 9001. Ahora lo mandó al anexo. La 9001 que se va a publicar en julio, agosto, va a ser como recomendaciones el uso de la IA, tecnologías emergentes, pero todavía no hay ninguna norma que obligue a utilizar. Aquí, la 19011 sí obliga al auditor prepararse, porque yo no sé si voy a auditar mañana una empresa que maneje IA y que además me dé beneficios para ayudarme a hacer mejor mi auditoría. La IA te da esas herramientas, pero no te obliga que el auditor esté preparado, pero no obliga que el auditado maneje la Mm. IA. Ok, perfecto. Bueno, esta supongo que también tiene que ver mucho para los organismos o para auditorías internas. Se debe asignar más tiempo en las auditorías remotas porque muchas veces los auditores tienen sus documentos en físico. Entonces, esos documentos los tiene que mostrar en la cámara, tienen que ser legibles y tienen que estarlos escaneando con anterioridad o por medios fotográficos. Sí, aquí hay otra forma de usar Keila usaba la pantalla de SCADA. El SCADA es un sistema de control y monitoreo de la producción. Yo creo que también puedo yo entrar a, si soy Contei, manejar poco más que me den los reportes y acceso a sus RPs, a sus equipos de proceso automatizados, para ver reportes y comportamiento en histórico. Es otra forma también. Por eso el auditor es el que más se debe preparar con manejos de los RPs, que es el sistema de monitoreo de la producción y
control de la producción y de los procesos productivos, y eso tiene que ser el auditor preparado, no Y que, sobre todo, yo creo que la pregunta va a que si el auditor tiene que presupuestar más tiempo de su plan de auditoría para pues, estos eventos que lo que nosotros hacemos, que en el encuentro anterior, del contacto previo, ya se le da esa información al cliente para que lo tenga. sí. A lo mejor estoy haciendo una auditoría, me estoy suponiendo, sí, auditar seguridad salud, y me reportan me hacen reporte de accidente, que es un papel y me lo hacen remotamente. El auditor, oye, ¿me puedes escanear eso y enviarlo por el WhatsApp? Y ya lo analizo también. Ese es no quedarse nada más en la observación de imagen ante el celular o ante la cámara. Ujú. Igual otra duda con respecto al auditor sustituto. ¿Este auditor pertenece a la empresa certificadora o es parte de la empresa auditada? No, es es híbrida, puede ser tanto pertenecer al organismo, alguien que esté en la localidad, pero no tiene la competencia de auditor en esa área. Ok, pero es alguien, un auditor sustituto, alguien que técnicamente va a observar uno solo punto y va a hacerlo. Así lo establece la 1702. Aquí una que está, ¿han oído sobre alguna iniciativa de auditorías inteligencia artificial 24/7, las 24 horas funcionando los 7 días a la semana? Otra vez, perdón. Que si han escuchado sobre la iniciativa de auditorías con la inteligencia artificial 24/7, 24 horas los 7 días a la semana. Ujú. Hola, No, si quiere aclarar un poquito a la ver, pregunta, mi pregunta. a ver, Es Enrique. que si, no sé, como va evolucionando tanto la tecnología, de pronto que si han escuchado o hay alguna iniciativa por parte de la ISO respecto a, por ejemplo, tener una IA que te esté Que auditando audite las siempre, de 24/7. manera continua. Yo creo que hasta ahorita la función de auditor no será sustituida por la IA. Sí es una herramienta que utiliza un auditor para analizar información o imágenes inclusive, de manera digital, con esa inteligencia artificial. Pero no es de que allá haya un auditor IA. Todavía no llegamos a eso. Sí, muy bien. Pues parece que ya terminamos con las preguntas aquí en el chat. Entonces, bueno, pues Bueno, eh, muchas gracias por la atención y estaremos en estos contactos a medida que salgan las normas, pues estaremos haciendo nuestros webinars. Sí, la Muchas 9001 gracias. que salga pronto en Sí, julio. ya próxima tenemos 9001. Sale. Hasta Muchas gracias. bueno, luego Gracias y y muchas Muy felicidades amable, por la gracias. solo muy amable. presentación. Muchas invitarlos gracias, Oscar. a nuestro Gracias, mi próximo querido curso Humberto, para todos los mi maestro. Gracias, interesados. Oscar. Excelente participación. Gracias. Hasta luego, gracias, chao. Me Muchas agradó gracias, Muchas mucho. Keila. Muchas gracias, gracias, hasta Oscar. luego. Una Gracias, Oscar Guillermo felicitación. Hernández. Mi querido Guillermo, saludos, Así es. gracias. Estés bien. Gracias. Igual. Muchas Gracias, gracias. Keila, No, señor Oscar, un Gracias, abrazo. Oscar. Van a Paco poder García. compartir Gracias. la Abrazos, presentación. Venezuela. No, en esta ocasión no. Revisen por favor cuando subamos a nuestra página la información en el canal de YouTube y bueno, pues si requieren más información, estamos a la orden con nuestro curso y bueno, las actualizaciones de lo que tenemos en Ok, ATR. gracias. Muchas gracias. Saludos, hasta luego, Gracias, Oscar. Hasta luego. hasta luego, gracias. ¿Será que nos puedan maestro. compartir de nuevo la norma ISO 17, la que compartió de nuevo el ingeniero?